conversación y análisis con punto de vista. Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reunión de Pauta, día lunes 27 de septiembre y estamos iniciando una nueva semana. Y por cierto, nuestro primer capítulo de estos días aquí en Reunión de Pauta en la 100.5. Gracias por acompañarnos. Últimos días del mes de septiembre. Recién comentábamos con nuestros panelistas cómo va volando ya este mes, empezando una nueva etapa también en plena primavera. Nosotros los acompañamos aquí en Reunión de Pauta en el inicio de esta nueva semana. Gracias por acompañarnos en la 100.5 en Santiago, en el 99.1 de Antofagasta, 96.7 de Valparaíso, Viña del Mar, de Temuco y en pauta.cl, por supuesto. Si están conectados en nuestro sitio web, ya están viendo a nuestros panelistas listos para empezar nuestra conversación del día de hoy. Estamos junto a Susana Jiménez, ingeniera comercial, ex ministra de Energía, ex vicepresidenta de Sofofa y consejera de la entidad. ¿Cómo está, Susana? ¿Qué tal? Muy bien, gusto de verlos, como siempre. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Jimena Clark, economista, directora ejecutiva del Decanato de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, exdirectora del Instituto Nacional de Estadísticas, también está junto a nosotros. Bienvenida, Jimena. Estás con el micrófono apagado, parece, Jimena, ¿o no? Así es, lo siento. Muchas gracias. Sí. Hola. Bien, gracias por estar con nosotros, Jimena. Y también nos acompaña, completando nuestro panel, Juan Carlos Eijols, abogado, socio fundador de CLA Consulting y profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bienvenido, Juan Carlos. Hola, Sebastián. Hola, Susana. Hola, Jimena. Gracias a los tres por estar junto a nosotros. Bueno, vamos a partir esta semana en Reunión de Pauta analizando lo que ocurre en Chile, en particular en la zona norte de nuestro país, con la crisis migratoria. No hay otra forma de calificarlo como una crisis, efectivamente, lo que está ocurriendo allá en la zona norte. Un problema que, por supuesto, no es nuevo, viene desarrollándose hace largo tiempo. Solamente este año 2021 hemos tenido ya varios episodios críticos. En el verano hubo serios problemas también con la llegada masiva a través de pasos irregulares de migrantes hacia la localidad de Colchane, que es muy pequeñita, con poco más de 1.000 habitantes. Y estos episodios se han repetido durante el año. Pero el fin de semana ocurrió algo que probablemente cambia la forma en la que podemos y debemos enfrentar el tema, sobre todo desde el punto de vista de las urgencias y los tiempos que requiere este asunto. Habrán visto ustedes las imágenes de lo que ocurrió en la Plaza Prat de Iquique, donde comenzó una marcha cerca del mediodía, el sábado, con el objetivo principal de manifestarse en contra de la migración irregular. Y después de eso ocurre una escena en particular que ha dado la vuelta al mundo, literalmente. Esto está en medios a nivel mundial. Se ha puesto mucho foco en este tema, con la gente, los manifestantes, que empezaron a sacar los enseres de muchos de los migrantes que estaban acampando al aire libre. Y en ese contexto, después de que se habían producido también desalojos masivos la noche previa, el viernes, se produce la quema de todos estos enseres, una fotografía de un sujeto, un chileno, se entiende, lanzando un coche de guagua a esa pira, ha sido bien impactante y abre todo un debate respecto a lo que está ocurriendo en materia migratoria en nuestro país. Por supuesto que hay dardos de distintos lados, desde la oposición al gobierno, del gobierno también actores de la oposición. Se toma también la carrera presidencial, ya podremos analizar eso, pero queremos abrir el debate respecto a lo que está ocurriendo acá en Chile con estos temas, con estos antecedentes que hemos visto. Juan Carlos, ¿cuál fue tu reacción después de lo que ocurrió el fin de semana? Yo decía que esto marcaba un hito bien particular porque se empieza a hablar de un concepto que no estaba tan presente hasta ahora, que era el de la xenofobia. No sé cómo lo ves tú. O sea, horroroso, si quieres ponerlo así en una palabra, ¿no? Uh-huh. Pero más allá de eso, que creo que es una reacción que ojalá todos tengamos y probablemente la gran mayoría la tiene. Creo que es interesante entender un poco más, o tratar de entender un poquito más el desafío de fondo, porque creo que este tema de la inmigración es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Lo estamos viendo desde luego en países como Estados Unidos, Europa, ya hace un buen rato, y hoy día lo estamos vivenciando cada vez más en Chile. Y probablemente hoy día, y a través de esas manifestaciones del día sábado, llega como un punto culmine. No sabemos si de inflexión, pero al menos un punto culmine que nos hace estar discutiendo esto en todos los foros.
Y tratando quizás de entender un poco, yo creo que las cifras nos ayudan, porque en el caso de Chile, si nosotros miramos lo que representaba la población extranjera como porcentaje de la población total, y vamos al censo del 82, que es bastante atrás, pero no tan atrás, la población extranjera representaba apenas un 0,73% de la población total. 10 años después, el censo del 92 pasó un 0,78, o sea, nada, lo mismo. El censo del 2002, 1,29, o sea, seguía siendo muy, muy baja la población extranjera. El censo del 2012, y esto está recién hace 10 años atrás, 2,2%, 2,04%, 2% de la población. Todavía seguía siendo cifras bajas cuando uno las compara internacionalmente. Pero de ahí nos vamos al censo del 2017 y pasa a 4,24%. Es decir, en 5 años se duplicó la proporción de extranjeros en Chile. Y si nos vamos al año 2019, estaban 7,5%. Es decir, del año 2012 al año 2019, en solo 7 años había pasado del 2 al 7,5%. 7,5% ya es un porcentaje relativamente alto en términos internacionales. 5% siempre se mira como una suerte de umbral, después del cual empiezan a haber reacciones negativas, y es exactamente lo que estamos viendo en Chile. Pero no solamente es que haya un 7,5%, sino que es la velocidad con que esto se ha dado. Y entonces es natural que haya reacciones. Ahora, más allá de eso, yo creo que en Chile estamos viviendo, y esto pasa en el mundo en general, y pasa en cada uno quizás de nosotros individualmente, contradicciones. Contradicciones en el sentido de que por un lado somos inclusivos, o queremos serlo, por otro lado en realidad nos paramos a veces desde la exclusión, a veces hay un discurso humanitario, y otro un discurso más territorial, de estos míos, los tuyos, quédate afuera. A veces las autoridades locales responden porque siempre están presionadas por la ciudadanía, reclamando por, qué sé yo, el poco esfuerzo que se hace en la frontera para impedir que la gente entre, y por otro lado piden un refugio humanitario, por otro lado dicen acoger a los ciudadanos extranjeros, y por otro lado, lo estamos viendo ahora, los ponemos en buses para que se vayan rápidamente hacia otras regiones. Es decir, es una cantidad enorme de contradicciones. De nuevo, habla de la complejidad en la que estamos. ¿Y qué es lo que ocurre al final? Y con esto cierro, que nadie quiere hacerse cargo de la papa caliente. Entonces lo que termina ocurriendo es lo que tú dijiste, Sebastián. Nos echamos la culpa uno a otro. Entonces fue notable las declaraciones de antes de ayer y de ayer del gobernador culpando al subsecretario del Interior, el subsecretario de vuelta, y después el alcalde de Iquique, en un triángulo así de todo es responsabilidad del otro, nada es responsabilidad mía, por lo tanto no quiero ser yo responsable del problema. Esto es como el clásico ¿no es cierto?, síndrome del NIMBY, not in my backyard, no en mi patio trasero. Sí. Es genial si está afuera, si está en el mío, no lo quiero. Jimena. Mira, yo voy a partir haciendo una pequeña observación sobre el censo del 2012, porque como saben no es una estadística oficial, y entre los muchos problemas que tuvo, justamente una de las subestimaciones fue de la población extranjera, ¿ya? Y población en edad de trabajar. Entonces, ok, de todas maneras la observación es válida en términos de que el 2017, que sí es un censo oficial, la población era un 4% un poco mayor, la población migrante, ¿no?, con residencia habitual, que había, claro, casi triplicado lo que teníamos en el 2002, ¿no? Y hoy día ya estamos en un 7%. Ahora, con todo, no es una cifra gigante en términos de, qué sé yo, en términos comparativos. Si uno mira a Estados Unidos, sus últimas cifras del censo tienen una población extranjera de un 18%, ¿no? Entonces, lo que aquí pasa es que efectivamente no hemos tenido políticas que permitan, primero que nada, tener una migración ordenada, ¿no? Y eso pasa no solo por cosas internas, sino que también por acuerdos interregionales, porque evidentemente si van a venir a Chile tienen que pasar por otros países también, entonces no hay que esperar que esto llegue a la frontera, ¿no? Entonces eso por un lado, la parte de la población en términos de, por ejemplo, políticas laborales y una serie de otras políticas públicas, no ha habido sino hasta que estalla el conflicto, estalla la tensión, y eso es reaccionar, ¿no? Y no prevenir, no ordenar. Ahora, en términos de responsabilidad, Juan Carlos decía, claro, todos echan la culpa, pero estrictamente hablando, todo lo que es orden público y seguridad interior es responsabilidad, la máxima responsabilidad es el presidente del país, y lo cual ejerce a través de sus ministros y sus servicios.
En este caso, delegados por ejemplo, presidenciales hoy día. Exactamente, que hacen las veces de lo que antes era el intendente, porque el gobernador tampoco hoy día es el responsable de eso, y los alcaldes no lo son. Los alcaldes, si bien tienen toda una acción territorial, estrictamente hablando, en estas materias, y que además debí partir diciendo que cuando tú nos haces la pregunta de qué nos parece, es absolutamente vergonzoso. O sea, yo creo que hay que decir eso, ¿no? Lo que vimos, la reacción de la gente, más allá de que pueden haber tensiones, y pueden haber tensiones legítimas cuando alguien se siente invadido, pero no es la forma de resolverlo, no es quemando coches de guagua la forma, básicamente. Susana. Yo quiero poner un poquito una distinción acá en lo que se ha conversado, porque el tema migraciones y una crisis migratoria es distinto a lo que estamos viendo en este momento en Colchane, que es más bien una crisis de migración de ingreso clandestino. Entonces, me gustaría hacer esa distinción. Primero porque... Pero disculpa, Susana, pero ¿cómo se distingue eso de la migración como fenómeno en general, digamos? ¿No es parte de ese mismo fenómeno? A eso voy, Sebastián, porque ¿cómo llegamos a esta situación? Ya hace 10 años se empezó a vislumbrar que podía haber una mayor presión de inmigrantes, de extranjeros. Se ingresó un proyecto de ley en ese minuto justamente para hacer que la migración fuese más ordenada y más reglada. Esto no prosperó, esto fue el año 2013, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, todos sabemos, se produjo un ingreso masivo e irregular, particularmente desde Haití, desde Venezuela, y lo que tuvimos en los años previos a la pandemia, 2017, 2018, estamos hablando de ingresos netos, es decir, entre los que entran menos los que salen, por sobre las 400.000 personas, y ahí principalmente de nuevo venezolanos y haitianos. Eso llevó a que apenas asumió el gobierno del presidente Piñera, se buscó arreglar lo que se llamó ordenar la casa, se introdujeron estas visas consulares, y la verdad es que el ritmo de ingresos cambió bastante, pero lo que pasó ahora es que con el cierre de fronteras producto de la pandemia, ya no había forma de ingresar legalmente y empieza a pasar esta situación tan compleja como la que hemos estado viendo en la frontera con Bolivia, específicamente en Colchane y en Iquique. Lo cierto es que estamos hablando de números muy distintos. O sea, yo les decía, 2017, 2018 estamos hablando de un ingreso neto de más de 400.000 personas, el 2020 fue 16.000, el 2021 es negativo, han salido más de lo que han entrado, a pesar de toda esta situación. Pandemia mediante. Pandemia mediante, por cierto, y cierre de fronteras, por cierto. Entonces, lo que te quiero decir es que acá, no sé, más que hablar de una crisis migratoria, como que fuera un volumen gigantesco de personas, lo que sí tenemos es una crisis de ingresos clandestinos, con volúmenes de personas que no son tan altas como las que veíamos, pero sí en una forma irregular, y eso también de alguna manera marca esta presión que hay sobre ciertos puntos de acceso. Ya no es como antes, que podían ingresar por distintos puntos de ingreso al país, y por lo tanto, como te decía, con volúmenes muy inferiores a lo que veíamos antes. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Porque ya esto, uno dice, oye, se están echando la culpa. Bueno, pero es que acá, primero se necesita regular el tema migratorio, pero segundo también se necesitan las señales correctas. Y acá también hemos tenido un problema en que cuando hay gobernadores, alcaldes, candidatos presidenciales que dicen, oiga, no importa cómo ingrese a Chile, acá lo vamos a recibir, incluso el candidato Boric diciendo, le vamos a ofrecer una solución habitacional, no importa cómo ingrese, ahí sí que tenemos un problema, porque entonces estamos invitando a ingresar aun cuando sea una infracción a nuestra ley migratoria. Susana, ¿pero tú crees que ese mensaje tiene algún efecto en lo que estamos viendo hoy día? Porque es un candidato solamente, ni siquiera hemos pasado por la primera vuelta. No es solo el candidato, o sea, acá hay discursos muy dispares. Fíjate que acá tenés a un gobernador o un alcalde reclamando contra el gobierno que tiene que hacer algo, y por otro lado presentando un recurso para regularizar a los que entraron. Entonces, una cosa o la otra. Yo encuentro que esto es un drama humanitario en que hay que hacer una migración ordenada,
dar visas para priorizar sobre todo aquellos que son reencuentros familiares, pero la verdad es que dar señales equívocas en que la gente asume un riesgo gigantesco con su vida, con el tráfico de personas, con una total vulnerabilidad, porque recordemos que el que entra ilegalmente no tiene forma de regularizar su situación en Chile. Es una persona no existente en Chile porque no entró por un paso fronterizo legal. Entonces, es un verdadero drama. ¿Y qué hacemos entonces? Nos llenamos de vocerías, el gobernador de Tarapacá en todos los medios, pero nunca llegó el Chane. Jimena. Mira, la verdad es que yo creo que ese argumento igual se puede aplicar. Acordémonos que hace 2 años tuvimos al presidente también nuestro en Cúcuta con otros presidentes haciendo un llamado a los venezolanos y de alguna manera una oferta de asilo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó después de eso? También hay que entender que hoy día Venezuela tiene una crisis en donde todos quienes emigran de Venezuela toman la calidad de refugiados en cualquier país que vayan. O sea, la situación es tan insostenible que si uno estuviera en Venezuela, uno saldría con lo opuesto realmente. Teniendo la posibilidad de salir, sale, con lo cual no tiene opción de ir a un consulado o formalizar mucha documentación, ¿no? Entonces, ahí hay un problema. El 2017, cuando se hizo el censo, Venezuela era la tercera nacionalidad, si ustedes quieren, de origen de nuestro inmigrante. Estamos hablando de, qué sé yo, unos 11%, en torno a los 80.000, ¿no? Hoy día tenemos un stock, llamémoslo así, de inmigración, en torno al 1,5 millones, y Venezuela es la primera nacionalidad de origen, con un 30%. Sí. Entonces, eso no es porque sí, o sea, si bien un país cuando tiene desarrollo económico atrae a la inmigración, y Chile, ojo, Chile pasó de ser en los últimos 20 años desde un país de tránsito a un país de destino. Obviamente hoy día vienen acá y vienen a quedarse. Pero también situaciones como la de Haití, la de Venezuela, están gatilladas por crisis muy dramáticas al interior de sus países. Entonces, no es que efectivamente hay factores externos que uno no controla y hay factores internos asociados a políticas de acogida o de inserción o de lo que sea, ¿no? Son ambas cosas que influyen. Voy al tiro contigo, Juan Carlos, que Susana quería hacer un punto. Sí, es que quiero una reacción a lo que dice Jimena. O sea, mucho se ha hablado de esto de Cúcuta y los números les dicen absolutamente eso. Los inmigrantes que entraron antes del viaje a Cúcuta sumaron del orden de 300.000, en un periodo similar post-Cúcuta no es ni siquiera la mitad, así que creo que no es comparable. Segundo, cuando el presidente dice, y lo dice el día de hoy también, nosotros vamos a tener una política humanitaria para personas que deben arrancar de un país donde no pueden sobrevivir, como es Venezuela. Y está muy bien, pero es una migración reglada, una migración con visado, en que uno de alguna manera tiene algún control sobre quién entra y por qué motivo. Eso no tiene nada que ver con lo que está pasando hoy día, en que hay tráfico de personas, en que hay intermediarios, en que les dicen que acaban de encontrar la panacea y llegan acá y no pueden regularizar su situación. Entonces, una cosa es decir, nosotros como país acogemos a los inmigrantes que lo necesiten y, ojo, Chile también necesita de la inmigración, si es bienvenida la inmigración. Pero otra cosa es la entrada ilegal y clandestina. Y eso yo creo que no hay que tener un discurso paralelo. Juan Carlos. El tema era complejo, ¿no? Sí. Porque es uno de los grandes temas del mundo actual. Ahora, yo separaría esto entre tendencia, política y cultura. Tendencia. Es natural que un país que le va bien y se distingue del resto de los países de la región va a tener más inmigración. Y eso es lo que estamos viendo en los últimos 20 años en Chile y crecientemente en los últimos 10. Vienen peruanos, argentinos, bolivianos, ecuatorianos también, venezolanos. Eso es lo que le pasa a Estados Unidos en relación a México, y no solamente en relación a México, sino que lo que le pasó en su momento en relación a Asia-Pacífico o incluso en relación a Europa. Nosotros tenemos que tener... hay que entender la tendencia hacia mayor inmigración, eso va a seguir sucediendo. Esa es la tendencia normal, que ahora, como bien lo dicen tanto Jimena como Susana, se ve presentada por una crisis humanitaria en un país, Venezuela. Lo mismo que le pasó a Europa con Siria.
Entonces va a haber una situación necesariamente excepcional de más llegada que la tendencia natural de inmigrantes a Chile, que ojalá se pudiera abordar regionalmente, pero estas son las cosas difíciles a nivel internacional, porque no solamente es Chile, sino que también Perú y todos los países de la región. De hecho, Perú tiene 800.000 venezolanos, ni más ni menos. Y más en Sudamérica, que tiene problemas de coordinación multilateral. Tremendo. Entonces no podemos confiar demasiado en eso, pero entonces sabemos que tendríamos un influjo mayor por la crisis humanitaria, y lo que hemos visto en la pandemia es una situación relativamente excepcional en un periodo acotado de tiempo. Pero después hay un tema de política. Yo creería, ¿no es cierto?, que en Chile hemos llegado a concordar una cierta política que es más o menos razonable. Porque lo que dice Susana es totalmente cierto y tiene que ser así. No queremos una inmigración ilegal, queremos una inmigración legal, regulada, que siga esta tendencia, entendiendo además que la inmigración nos hace bien. Una inmigración siempre es un rejuvenecimiento de un país, es llegar con nuevos bríos. Esa es la historia de Estados Unidos. Pero Estados Unidos tiene 18% de tasa de inmigrantes porque lleva 2 siglos en esto. Entonces aquí viene el último elemento que pongo, que es el cultural. Chile, de nuevo, insisto, no está acostumbrado a la inmigración. Tú te vas a la encuesta Bicentenario del año 2019, 85% de los chilenos creen que hay exceso de extranjeros en Chile. 85%, que en el norte es aún superior. Por lo tanto, lo que estamos viendo acá en Iquique está predicho en las encuestas hace mucho rato. Entonces, hay un tema cultural de cómo empezamos a ser más diversos, de entender también que no somos dueños del país. Esto es bien importante. Los chilenos no somos dueños de Chile. Y esto habla de niveles de conciencia. Es bien provocador ese punto en todo caso, Juan Carlos, ¿no? Porque estoy recalcando. Contradice completamente lo que probablemente cree la mayoría de los chilenos, digamos, de sentirse dueños de esta tierra, de quiénes somos los chilenos y de las imágenes que se veían el fin de semana. Yo solamente pregunto, nadie eligió nacer donde nació, ¿no? ¿Qué pasa si cualquiera de nosotros hubiese nacido en Venezuela? Simplemente para poner el caso actual. Sí. Jimena, ahora hay un tema interesante también que tiene que ver con esta definición que plantea Juan Carlos sobre esta migración reglada. ¿Cómo definir también cuántos migrantes son los que pueden entrar efectivamente? Porque se han implementado mecanismos para recibir venezolanos, por ejemplo, pero ayer Matías del Río, conversando con Juan Francisco Gali, subsecretario de Interior en TVN, planteaba que solamente el 14% de las visas que se crearon para los venezolanos se habían entregado del total de solicitudes, solo el 14%. Y de refugiados, si no me equivoco, eran 7. Entonces, también hay una decisión administrativa en algunos casos respecto a eso. Y no está claro ese debate y no es fácil definirlo tampoco, de ver qué nivel de migración es el que queremos, deseamos, o el aceptable, o el que se puede sostener desde el punto de vista de los servicios sociales, etc. Mira, aquí hay una serie de tensiones que se dan en convivencias en diferentes espacios. ¿Ya? Uno de esos espacios es el mundo laboral. Entonces, efectivamente, existen algunas estimaciones, pero también va a depender de cómo es la legislación laboral de los países, qué capacidad de absorción tienen. Entonces, de pronto se habla de una vez que tú estás con, qué sé yo, en torno al 10-13% de tus ocupados que son extranjeros, ahí empiezas a generar tensión, ¿no? Uh-huh. Nosotros hoy día estamos con valores un tanto por debajo, pero todavía no tenemos tanta cifra oficial, porque el INE de hecho está como a puertas de empezar a sacar estadísticas con participación de inmigrantes, lo cual es muy bueno, ¿no? Hay información, de todas maneras, en cuanto a algunas características en el mercado laboral, y lo que te dicen es que, claro, tienen mayor nivel de calificación, ¿no? Que cuando, mira, este es un dato bien interesante, antes de la pandemia, ¿no? Cuando se miraban las cotizaciones, la gente que estaba entrando a formalizarse, buena parte de los aumentos eran por extranjeros. Lo que te da cuenta de que una vez que ingresan al país, su periodo hacia una situación de regularización es bastante corta. Y te digo más, en el censo cuando uno habla de extranjeros viviendo en un país, uno tiene a quienes tienen residencia habitual y a quienes son extranjeros, ¿no? Y ahí están los que pueden estar de paso o vinieron y si quieren quedar más tiempo, qué sé yo. Y la diferencia es muy pequeña. En el censo del 2017, de los 780.000 extranjeros que se contabilizaron, 750 tenían residencia habitual, ¿no? Uh-huh. Y cuando tú miras las cifras más actuales, por supuesto hoy día hay toda una complejidad por este gran influjo, digamos, pero
pero no es tanta la diferencia entre quien empieza a tener residencia habitual y lo que se estima como un stock, porque estas son estimaciones además, porque la misma complejidad del movimiento, ¿no? Entonces, mi percepción en base a algunos números es que el paso hacia la regularización es bastante más rápido de lo que nosotros creemos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el punto óptimo? Evidentemente no hay un número absoluto, se habla de algunos números relativos, como dije al comienzo, pero tiene que ver también con cómo es vuelvo a decir, por ejemplo, la flexibilidad en el ámbito laboral. Me centré en ese punto porque tiende a ser el que genera más tensión. ¿Jimena? ¿Sí? Ahí sí, es que se cortó la última parte. Entiendo que decías que el mercado laboral se tiende a concentrar ahí porque es el que genera más tensiones, ¿no? Esa era eso dije. La frase. Sí, perfecto. Susana. Sí, mira, algunos números, ¿no? O sea, uno dice, primero, ¿cuánta inmigración puede aceptar un país? Uh-huh. Bueno, depende mucho de sus condiciones, ¿no? Ahora que ha estado tan en boga hablar de Angela Merkel, uno de los legados tal vez más críticos fue su política inmigratoria. Y estamos hablando de que ella abrió las fronteras para hacer menos de 1,5 millones de refugiados y le ha generado crítica. Bueno, nosotros hoy día tenemos prácticamente 1,5 millones de extranjeros y somos un país mucho más chico. Alemania es un país de 80 millones de habitantes, y nosotros menos de 20. Entonces, yo creo que al final depende mucho de las capacidades que tú tienes. Hay que pensar la presión que esto genera sobre el sistema de salud, sobre el sistema de educación, pero también los beneficios que eso genera para los países, no solo económicos, sino que también cultural, y de interacción con otras personas. Sí. Ahora, claramente se necesita un sistema arreglado que permita hacer ese equilibrio entre cuánta gente tú puedes recibir bien, porque si no se producen estas crisis humanitarias con gente viviendo en las calles, con una crisis de convivencia. Yo diría que lo que vimos nosotros el fin de semana, más que xenofobia contra el extranjero, es una crisis de convivencia, que por supuesto es absolutamente repudiable, pero que tiene que ver con el desorden migratorio, no con la migración en sí misma. Por eso yo creo que es tan importante distinguir lo que es la inmigración regular de la clandestina. Hay una cosa que es interesante en eso, ¿eh? Carlos, lo último. Sí, cortito, pero respondiendo un poco o agregando elementos para la pregunta que te hiciste, Sebastián. Estados Unidos, como lo decía, es un país de inmigrantes, así definido, ¿no? Y por eso tiene una tasa de extranjeros siempre bastante alta. Y siempre las inmigraciones se vieron como algo positivo, que ayudaban al progreso del país, que traían nuevas ideas, pero también nuevas energías. Samuel Huntington, gran intelectual norteamericano, hace poco más de 10 años escribió un libro cuya tesis era: sí, eso es cierto respecto a todas las inmigraciones que llegaron a Estados Unidos, excepto la latina, específicamente la mexicana. Porque la mexicana lo que está haciendo es alterar el ADN del pueblo norteamericano. No es como ocurría con todas las inmigraciones anteriores, que después de que llegan los padres inmigrantes, los hijos ya son norteamericanos. No, dice, los mexicanos siguen siendo de alguna manera latinos y de hecho conservan el idioma, conservan el español. Y eso entonces hace que cambie el ADN dentro de Estados Unidos. Por supuesto que fue ampliamente criticado, se tornó un tremendo debate, pero como para poner elementos ahí de juicio en torno a, bueno, ¿y cuánto acepta esto? ¿Cuánto es la tasa de inmigrantes que uno puede tener en un país? Estamos con Susana Jiménez, con Jimena Clark y Juan Carlos Sáenz aquí en Reunión de Pauta. Antes de irnos a la pausa, yo voy a aportar solo un dato con un libro que fue editado en 2019. Si alguien quiere ver datos, información, estadística y un análisis bien trabajado, muy amplio, el libro que editó el Centro de Estudios Públicos Inmigración en Chile, una mirada multidimensional, editado por Isabela Ninati y Rodrigo Vergara. En 10 capítulos y desde distintas miradas aborda el fenómeno de la migración acá en nuestro país, desde el punto de vista de la seguridad, de la regulación migratoria, el mercado laboral, vivienda y territorio, etcétera, con distintos especialistas en cada uno de los capítulos. Es súper interesante, está disponible además en el sitio del Centro de Estudios Públicos para quienes quieran profundizar sobre este complejo, como ya veíamos en este debate, complejo tema. Vamos a ir a una pausa, pero antes de eso queremos invitarlos también a que revisen el trabajo que está desarrollando
Pauta, en conjunto con la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes. Nos hemos unido para crear Watchdog Pauta, que es un servicio de fact-checking con muy buen olfato, todos los viernes en todas las plataformas de Pauta. Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato, 7:31. Tú sabes que hay muchos ingenieros especialistas, ¿verdad? Ingenieros industriales, ambientales, comerciales, informáticos, agrónomos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. GQ Auditores Consultores. Desde el año 2015, brindando servicios de consultoría en el área de auditoría, impuestos, legal y contabilidad. Un estilo de consultoría diferente, basado en nuestra propia metodología, GQ, y en las mejores prácticas del mercado. Ubícanos en nuestro sitio web www.gqconsultores.cl. Programa Seguridad Social al alcance de todos. Presenta coberturas previsionales de trabajadores independientes y gradualidad. El trabajador independiente obligado a cotizar tiene cobertura en los sistemas de pensiones, salud, seguridad y salud en el trabajo y la ISANA. El pago de las cotizaciones previsionales se hará en el proceso de operación RENT, con cargo a las retenciones tributarias de los honorarios. La cobertura anual será desde el 1 de julio de cada año hasta el 30 de junio del año siguiente. Alternativa 1. Cotización por el total de la retención de impuestos con acceso a cobertura completa. Alternativa 2. Cotizar por un monto menor, recibiendo parte de la devolución de impuestos y accediendo a la cobertura parcial. La opción de cotizar parcialmente aplicará solamente hasta el año 2028. Conozca más acerca de este programa en www.ciedes.cl. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl. Aerocardal, la empresa de aviación privada más grande y segura de Chile. Desde hace 30 años volando al servicio del transporte ejecutivo, charter y traslados aeromédicos en Chile y en todo el resto del continente americano. En Principal, creemos que ser expertos globales en inversiones es que tú puedas acceder a oportunidades únicas para invertir 100% en el extranjero y que cuentes con la mejor administración de tus inversiones. Por eso, contamos con una red de boutiques financieras que te permitirán acceder a los principales mercados financieros del mundo. Ingresa a principal.cl y asesórate sobre cómo complementar tu portafolio. Principal, tu principal inversión, eres tú. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Todas las tardes, de lunes a viernes a las 8 p.m., Cristian Barnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. Una invitación a regalarnos una pausa en medio del tráfago de todos los días. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín en Radio Pauta. Reunión de Pauta, un espacio para conversar y analizar la actualidad. Pauta, hablemos de verdad. Estamos de vuelta en Reunión de Pauta junto a Jimena Clark, Juan Carlos Eichholz y Susana Jiménez para seguir conversando de algunos de los temas en Pauta. Antes de eso vamos a revisar la efeméride del día de hoy. No es musical esta vez, sino tecnológica. 27 de septiembre de 1998 y nacía una empresa que yo diría no es mucha exageración, ayuda a cambiar nuestras vidas en las últimas décadas. Google se fundó en Estados Unidos un 27 de septiembre hace ya 23 años. Sus creadores fueron Larry Page y Sergey Brin, quienes crearon este navegador que hoy se utiliza en realidad mucho más que como un buscador, ¿no? Está presente en nuestros correos electrónicos, es la dueña además de YouTube, en fin, en distintos ámbitos presente. 23 años después
se ha transformado en una empresa con distintos servicios, enfocada a la nube también, el desarrollo de inteligencia artificial, entre otras cosas, y cada vez más presente en nuestra vida diaria. Nosotros estamos recordando el nacimiento de este gigante de la tecnología aquí en Reunión de Pauta. Y no sé cómo vivíamos sin ella. No, solo 23 años. Pareciera ser que siempre hubiese estado, solo 23 años. Sí, increíble. Y claro, y con una potencia total, cada vez más grande Google. Vamos a nuestras noticias coladas, las que en realidad sus noticias coladas, las que nos traen nuestros panelistas para el día de hoy, para ir hablando de distintos temas. Vamos a partir revisando la noticia que nos trae Jimena Clark, que habla de un informe elaborado por el Programa de Conocimiento e Investigación en Personas Mayores. Revela este estudio que los adultos mayores en situación de pobreza aumentaron casi un 38% entre 2017 y 2021. Jimena. Yo levanto este tema porque la verdad es que yo siento que en nuestro país la situación de los adultos mayores es también una situación de crisis, ¿no? Y cada vez que tengo la oportunidad lo levanto, creo que es urgente. Hoy día las personas que tienen más de 60 años son un 18% de la población. Al 2030, que está a la vuelta de la esquina, van a ser un 23% y un poco más vamos a llegar al, al 40-27%. Entonces, muchas veces hablamos del 2030 como algo súper lejano y vamos a tener casi un cuarto de la población que va a ser adulto mayor, que requiere todo tipo de políticas. Hay aquellos que requieren asistencia y eso requiere nuevos servicios, nuevos productos, ¿no? Asistencia médica, por ejemplo, en un país que tenemos muy pocos geriatras. Hay otros que todavía quieren seguir insertos en el mercado laboral, requieren una adecuación del mundo de la regulación laboral de manera que puedan insertarse y que no exhiban las tasas tan altas, de desempleo que exhiben hoy día, de pobreza que también exhiben, que es lo que menciona el artículo, que además se exacerbó con la pandemia. No solo se vieron absolutamente aislados, sino que además se vieron afectados materialmente, ¿no? Porque además el tipo de trabajo que realizan hace que, y en los sectores en los que trabajan, hace que sus ingresos hayan bajado considerablemente. Y un dato que yo creo que realmente a lo menos debiera conmover, ¿no? Es que dice que 1,6 millones de personas no conviven con otros del mismo rango etario. Estamos hablando de casi el 50% de los adultos mayores que no conviven mucho, digamos, ni con gente, ni mayor ni menor, ¿no? Entonces, hay una soledad, ¿no? Y hay una precariedad material que requiere de verdad una atención urgente. Y yo lo levanto porque de verdad, como país, como nuevo contrato social, ahora que se está discutiendo la nueva constitución, es algo que de verdad debiera estar en uno de los primeros lugares. Sí, y no solo se remite al tema de pensiones, esto es mucho más grande. Exactamente. Así es. Susana. Juan Carlos. Una pregunta que quería hacer yo, te la hago a ti, Jimena, o Susana, que seguramente pueden tener más antecedentes que yo. Pero a mí me llamó la atención dentro del estudio, compartiendo, por supuesto, todo lo que te está señalando, Jimena, la diferencia que se produce entre región y particularmente entre el norte y el sur del país. O sea, el norte se da tal cual como tú señalas, pero más o menos desde O'Higgins hasta la región de los lagos, excluyendo Aysén y Magallanes, no es exactamente así, pero en prácticamente todas disminuye el nivel de pobreza de los adultos mayores o queda muy similar a como estaba antes en estos 3-4 años. ¿Cómo se explica eso? Mire, yo diría, no tengo los números exactos, pero también aquí hay una correlación con las olas migratorias, ¿no? Quienes en el pasado han migrado al sur tenían otro nivel de calificación que quienes en los últimos años han estado migrando y principalmente al norte. Ahí hay un tipo de justificación y sobre ese punto me tomo para decir que la política tiene que ser descentralizada. Y es lo que menciona el artículo también, y lo relevo, ellos tienen el crédito, pero tiene que ser, por ejemplo, con la autoridad local, con los municipios, que aquí son actores muy relevantes en los muchos programas que tienen para los adultos mayores, porque las realidades son muy diferentes a lo largo del país. Susana. Sí, efectivamente, no ha faltado una mirada más concentrada en el adulto mayor, sobre todo porque, como lo que dice Jimena, ¿no? Van a haber cada vez más adultos mayores. Y la etapa de ser adulto mayor es cada vez más larga, con la esperanza de vida tan extensa.
Y por lo tanto, claro, la previsión para esa etapa, el hecho de que los ahorros no alcancen, etcétera, es un tema. Y quién sabe cuánto más vamos a vivir. Yo he contado en este programa anteriormente, mi abuela del 1901 vivió 110 años. Es decir, los que hemos nacido en otro milenio, la verdad es que van a vivir muchos años. Sí, claro. Y lo más triste es que yo recuerdo una encuesta, y por eso también me llamó la atención un dato que levantó Jimena, que muchas veces el mayor problema del adulto mayor no es económico, es la soledad. Y declaran que ese es su mayor problema. Sí. Así que no hay que olvidarse de los mayores. Por eso el tema es tan profundo, ¿no? Y va más allá de un par de políticas públicas solamente. Vamos a la noticia colada de Juan Carlos Eijols para hablar de otro tema. Vamos a hablar de inversiones y de la estrategia que el gobierno está desplegando para atraer inversionistas extranjeros, pero en particular en el rubro de la tecnología, Juan Carlos. Sí, a propósito de Google, quizás. Sí, a mí me llamó la atención la noticia, no porque uno no la tuviera más o menos por ahí escondida en algún lado, pero no está lo suficientemente presente quizás en el discurso público. Entonces aquí básicamente lo que aparece es como la idea de Chile siendo una suerte de posible hub tecnológico en la región. Una vez hablamos del hub financiero que nunca terminó dándose, pero quizás habría una oportunidad en lo tecnológico y es interesante. Como datos, ¿no es cierto?, que aparecen también ahí en el artículo, que Santiago es la tercera ciudad latinoamericana con más talento digital. Yo no sabía eso. Porque Chile es el país que más invierte a nivel per cápita en tecnologías de la información en Latinoamérica. Uh-huh. O que, eso sí lo estamos viendo en el último tiempo, los fuertes aumentos de inversión en ciberseguridad. O, por ejemplo, un estudio que ahí se cita de Accenture y de Oxford Economics del año 2019, así recién, dice que la economía digital en Chile llegaba al 22% del PIB, 22%. Y eso lo pone a Chile en el primer lugar del índice de valor económico digital en Latinoamérica. O sea, varios indicadores ahí que son llamativos respecto a lo que es Chile en el contexto latinoamericano en materia de tecnología. Y después, ¿no es cierto?, la importancia que se le da al crecimiento de los proyectos de inversión tecnológica. Y esto es bien interesante, que hoy representan la mitad de los proyectos de inversión extranjera en Invest Chile. O sea, la mitad está siendo de origen tecnológico. Entonces, de alguna manera, ¿no es cierto?, aparece esta suerte de concepto del Silicon Valley norteamericano, pero hay cosas que están ocurriendo que podrían dar pie de verdad para eso. Por ejemplo, ¿no es cierto?, las inversiones en data centers que han hecho Amazon, Google, Oracle y Microsoft en Chile. Y eso es súper reciente. Son inversiones importantes que aprovechan, entre otras cosas, ¿no es cierto?, la tendencia de las energías limpias que hay acá. Todos estos data centers son altamente intensivos en uso de energía y estas son empresas que buscan la carbono neutralidad, por lo tanto les sirve estar en Chile, más allá del 5G y otras inversiones tecnológicas. Ahora, todo eso son cosas positivas que están ocurriendo, son buenas señales y necesariamente uno se pregunta, bueno, ¿y el contexto político dónde está? Entonces, yo lo pienso de la siguiente manera. Aquí lo que está viendo, señales como esta muestran una renovación de la economía, es decir, la aparición cada vez con más fuerza de una nueva economía en Chile, y eso son solo buenas noticias, con una nueva capa de emprendedores, etc. Y en política, sin duda, está viendo una renovación de la política, estamos viendo. Bien. Ahora, lo que yo no sé es si esa renovación de la política que se ve en rostros más jóvenes, en discursos distintos, es un volver, como también existen signos, hacia la vieja política de trincheras, que no nos va a ayudar en nada y difícilmente va a ser un buen incubador de una nueva economía, o una política que esté mucho más en tono con lo que son desafíos del país. Es decir, que no esté cada uno defendiendo lo propio, sino que estemos pensando en estos desafíos que son bien potentes respecto al futuro de Chile. Y bien transformadores. Está interesante el crecimiento, ¿eh? Y cómo va a impactar en el mercado laboral, por ejemplo. También hay muchas patitas que analizar de este tema. Susana. Sí, yo precisamente eso me llamó mucho la atención, lo mencionó Juan Carlos, esto de que Chile estuviera en el tercer lugar del talento digital, pero ahí también dice que la mayoría son extranjeros. Entonces, si uno le cree estas cifras, que a mí me pareció súper interesante de que pudiera realmente Chile convertirse en una suerte de hub tecnológico, uno tiene que empezar a pensar en las competencias necesarias para ese eventual desarrollo, ¿no? Y ahí siempre topamos con las mismas piedras
compleja de cómo preparamos nuestra fuerza laboral para estas nuevas exigencias y competencias que requiere el mundo digital. Algo largamente diagnosticado, las falencias en la preparación de los trabajadores una vez que salen de incluso la enseñanza media técnico profesional, del bajo nivel de capacidad de procesar información, de los requerimientos que tienen de competencias digitales, y cómo eso no se está dando suficiente respuesta desde las ofertas de capacitación y reconversión, y que esto que nos está diciendo a gritos, oye, acá si uno hace una prospección de demanda laboral, aquí está el nicho, aquí es donde tenemos que invertir. De todas maneras. Jimena, ¿estás con el micrófono apagado, Jimena? Lo siento. Ahí sí. No, iba a decir que comparto primero que es una buena noticia, y por supuesto las expectativas son de que esto prospere, pero efectivamente aquí hay un ecosistema, ¿no? que tiene que ver con el mundo privado, las capacidades que tenemos, el mundo de formación, la regulación también, de nuevo, al mercado laboral, y un actor que es súper importante, que es el mundo público, ¿no? Yo me acuerdo en la época, hace hartos años atrás, cuando entré a trabajar en el Ministerio de Economía, había un área que se llamaba Estrategia Digital, ¿no? Tenía ciertos lineamientos, qué sé yo. Al poco tiempo salió de Economía, se fue a la SECPRES, ¿no? Había un área que iba a ser una especie de modernización del Estado. Después volvió a salir de la SECPRES, volvió a Economía. La gente fue cambiando además. Después Hacienda intervino, después la SECPRES. Entonces, si no tenemos una política de partida en el mundo público también, difícilmente vamos a aprovechar todo esto. Y hoy en día, y volviendo al tema de las migraciones, nosotros tenemos servicios que son muy precarios en los recursos que tienen, por ejemplo, para el buen manejo y utilización de su información. En el ámbito migratorio, ahí hay un ejemplo, en donde tú tienes 4 o 5 instituciones que no comparten las bases de datos, que no son capaces de tener un día a día, información en tiempo real sobre algo tan importante como es la migración. Entonces, ahí falta, primero, una política que sea transversal, que perdure en el tiempo, y que, bueno, evidentemente vaya fijándose metas y avanzando conforme a este otro sector, digamos. Buen punto, para de alguna manera canalizar y facilitar este proceso, si es que efectivamente hay ganas e intención de hacerlo. Vamos a la última noticia colada, la que nos trae Susana Jiménez, para analizar una columna del diario El Mercurio, donde la economista Bettina Horst plantea que para los próximos años el gasto debería crecer en promedio a tasas menores de 2% para nivelar nuestra deuda, la deuda pública. Susana, cuéntanos sobre este punto justo cuando comienza el debate de presupuesto del próximo año. Sí, precisamente por eso elegí esta noticia, porque estamos iniciando, ¿cierto?, la discusión del presupuesto 2022, iniciándolo con una noticia que fue importante, que el presupuesto iba a reducir buena parte de los gastos que fueron transitorios producto de la pandemia, para poder llegar a un nivel de cierta convergencia fiscal que no nos dispare en demasía la deuda. Ahora, uno dice, bueno, el presupuesto cayó 22,5% respecto de el presupuesto ejecutado del 2021, pero sigue siendo un presupuesto expansivo si uno lo compara, por ejemplo, con el 2019, en que aumenta un 14%. Entonces, si uno quiere hacer este ejercicio de convergencia, no solo requiere esta reversión del mayor gasto público de emergencia, sino que además proyectar hacia adelante que el gasto público crezca del orden de 2% anual, algo que la historia contradice, ¿no? Porque históricamente en los últimos 10 años ha crecido casi un 5% promedio anual. Entonces, ¿por qué traigo este punto? Bueno, porque ahora va a partir la discusión. Obviamente todo el mundo técnico sabe que hay que volver a apretarse el cinturón, pero empiezan las presiones sectoriales. Y acá hay un riesgo importante. Acá, si seguimos gastando tan fuertemente, la deuda pública va a ir creciendo. Esto que yo les decía, el 2% es para estabilizar una deuda en 40%. Pensemos que hasta hace muy poco tiempo atrás era bastante menos y ni la mitad. Y eso va no solo abultando la deuda, va abultando también lo que se tiene que gastar
en el pago de intereses, eso deja menos disponible para el gasto social, pone en riesgo nuestra clasificación de riesgo, lo cual hace más difícil el acceso al financiamiento. Y en fin, acá hay que tomar conciencia de que hay que volver a una senda responsable de gasto fiscal o las cosas se nos van a poner muy difíciles en los próximos años. Por eso va a ser interesante ver la discusión ahora en el Congreso, sobre todo pensando en que además hay incertidumbre de quién va a ser el próximo gobierno también, ¿no? Hay algunas piezas políticas que mover ahí. Tenemos un minuto para el comentario de Juan Carlos y luego con Jimena. Sí, yo comparto todo lo que ha dicho Susana y quiero realzar un punto dentro de esta dificultad que significa llevar el gasto fiscal a niveles más o menos del 2%, y es el aumento del empleo público. El empleo público ha aumentado muy fuertemente en los últimos años. En la última década, simplemente en lo que es gobierno central, pasamos de 252.000 a 429.000 funcionarios, es decir, un aumento del 70%. Solo el año pasado hubo un aumento del 13%, en parte que tenía que ver con la pandemia, pero igualmente un aumento muy relevante. Entonces, si está más o menos los empleados públicos, el empleo público aumentando a tasas muy superiores al 2%, estamos hablando de más o menos 7%, y por otro lado queremos reducirlo, uno se pregunta ¿cómo? Lo que está pasando además es que estamos llegando a un nivel de número de funcionarios públicos que lo convierte cada vez en una masa de votantes más relevante. Y entonces lo que empieza a ver, ¿no es cierto?, es la dificultad del sistema político de poner un discurso que sea, por ejemplo, de mayor eficiencia dentro del Estado, o de disminución o no crecimiento del empleo público. Y entonces empezamos a ver lo que se ve en otros países también, como Argentina, Brasil, a una clase política que es presa del Estado, de los funcionarios públicos. Y entonces, con mayor razón, es difícil ver que vaya a haber un ajuste fiscal como el que se necesita para proyectarlo hacia el futuro. Ahora está Sebastián sin micrófono. en casa de Herrero. Jimena. Mi turno, ¿no? Oye, yo me encantaría discutir más sobre el tema del empleo público, de la administración pública. Yo creo que en términos proporcionales no ha cambiado tanto, pero además porque los 2 años han sido difíciles por la pandemia y previamente hubo una reforma y hay que separar lo que es gobierno central de todo el mundo municipal, por ejemplo, que ahí son discusiones diferentes. Pero comparto absolutamente la necesidad de hacer una transformación radical en lo que es el empleo público, absolutamente, partiendo por los sistemas de evaluación de desempeño que existen, que yo creo que da para otra sesión. Ahora, en términos de presupuesto, yo creo que se da un escenario bien complejo. Tenemos mucha incertidumbre por la situación presidencial, por la reforma o la propuesta de constitución que la constituyente va a, digamos, proponer en el próximo año, y por un estallido social que quedó medio congelado producto de la pandemia, pero cuyas demandas sociales no se eliminaron, están ahí, ¿no? Entonces va a ser muy complejo. Lo único, y uno se pregunta qué va a pasar en el Congreso, ¿no? Entonces, en términos de incentivos, uno espera que estén alineados los incentivos para llegar a algún acuerdo, quienes sea que tengan que definir, y se parta lo mejor posible el próximo año. Estamos aquí en reunión de pauta con Jimena Clark, Susana Jiménez y Juan Carlos Seijol. Se nos pasó volando el tiempo, así que tenemos como un minuto cada uno, un poquito menos, para los datos, los recomendados que nos traen nuestros panelistas del día de hoy. Jimena, ¿cuál es tu dato? Oye, mira, soy mala para los datos en general, pero quiero hacer una observación. ¿Por qué? Sí. No sé, porque el fin de semana, mirando uno de los diarios, vi un articulito muy chiquitito, ¿no?, que hablaba de una serie de Netflix que se llama Sex Education, educación sexual. Y entonces me llamó la atención porque decía que a pesar de ser una producción en principio de no muy alto presupuesto, cumplía el objetivo. Y empecé a preguntar a chicos, ¿no?, a mis hijas, amigos, por aquí, por allá. ¿Ya? Efectivamente, y yo no la he visto, pero todo lo que me dijeron es que es una forma muy didáctica de hacer educación sexual y por pares, porque además esto ocurre en un establecimiento educacional sin temas tabú y con mensajes desde la máxima ignorancia hasta un aprendizaje muy natural dado por pares. Entonces, no sé si lo voy a empezar a ver ya, pero me pareció bien interesante eso. Buena recomendación, está bien, está entretenida el foco también, ¿no? Ese focus group que hiciste ahí para recomendarla, está bueno. Juan Carlos. A ver, yo voy a recomendar
un libro que acaba de publicar Iván Jaksic, El debate constitucional. Es súper interesante porque en estricto rigor no se refiere al debate constitucional de hoy, pero sirve históricamente para mirar el debate constitucional de hoy. Se refiere a un debate muy interesante que ocurrió, básicamente estuvo presente entre los años 1841 y 1848. Y dentro de eso, el periodo de fundación de la Universidad de Chile, en 1843, cobró relevancia. Los máximos exponentes de las distintas posturas acá eran, por un lado, José Victorino Lastarri, y por otro lado, Andrés Bello, primer rector de la Universidad de Chile. Ajá. Y lo interesante es que Lastarri pone una postura de cambio más radical versus una postura de Bello de cambio más gradual. Lastarri quería echar por tierra la Constitución de 1833. ¿Por qué? Porque veía en esa Constitución todavía resabios del colonialismo. Mientras que Bello decía seguir construyendo sobre la colonia para ir avanzando cada vez más decididamente hacia la república. De algún modo, y esa es un poco la tesis de Jaksic, ¿no es cierto?, parte de lo que estamos viendo hoy día en el debate constitucional. Está bueno. Buena recomendación también. El libro de Iván Jaksic, entonces, para abordar este debate. Los últimos segundos, Susana, para ti. Oye, solo invitar a todos nuestros auditores a mirar las carteleras. Los teatros ya están abriendo sus salas para espectáculos. A mí se me acaba de pasar un muy buen ballet en el Teatro Municipal de Las Condes, pero vi que ahora viene un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, dirigida por Maximiliano Valdés. Y me fijé también que en los teatros municipales de Antofagasta, Santiago, Valparaíso, Temuco, donde nos escuchan, también ya están con carteleras interesantes. Así que a que no se le pasen las funciones. Y con esta época de más actividad al aire libre, con mayor razón todavía. Buena recomendación. Susana Jiménez, Jimena Clark y Juan Carlos Aijos, nuestro equipo de los lunes aquí en Reunión de Pauta. Gracias a los tres. Buena semana. Chao, chao. Chao, muy bien. Hasta octubre. Y ya viene en la 100.5 Cristian Barken desde el Jardín. Hoy va a estar conversando con Pía Santelices, psicóloga, profesora de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, para que sigan en la sintonía de Pauta. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Chao, chao.